Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna. Y yo ciertamente no soy una de ellas. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esto es algo que escribió James Clear en su libro Hábitos Atómicos y con lo que yo también resueno. Asimismo, hay otras miradas del libro que no comparto de igual forma y que me encantará transitar contigo porque el tema de los hábitos encubre mucha presión a nivel social. Pero un hábito no debe ser un castigo ni una obligación, sino un regalo que te das a ti misma para sostenerte, para cuidarte y, ¿por qué no?, para consentirte. Así que hoy quiero que reflexionemos juntas para entender los hábitos como lo hemos hecho con cada tema que tratamos en este podcast, desde la curiosidad, con ligereza y cuidado, pero no desde la culpa. Así que pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y bienvenido a un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. En este episodio vamos a escudriñar Hábitos Atómicos de James Clear. Sí, un libro que es tan delicioso de leer que es como si tus ojos se movieran cual mantequilla en una tostadita de pan caliente. Y asimismo las ideas son muy fáciles de asimilar, de digerir. Por eso antes de introducirnos en el tema de los hábitos y en el cuestionar el libro, reflexionar el libro, quiero que nos pasemos por un concepto que quizás ya he mencionado en episodios anteriores, pero que es importante traer a colación. Y es que nuestras creencias influyen en cómo pensamos y por ende en cómo nos sentimos y actuamos. Es decir, lo que tú creas de los hábitos y de cualquier otro tema va a influir en cómo tú pienses, en cómo te sientas y en cómo actúas en consecuencia. Entonces, partamos del principio de que si tú crees que tener hábitos es obligatorio, todo lo que es obligación es desagradable, se siente como tal. Por eso, la libertad históricamente ha sido tan defendida y tan luchada. Por eso, la democracia representativa es el sistema de gobierno predominante en el mundo. Fíjate que cuando pensamos en los hábitos, es muy distinto vivirlos como si estuviéramos en una democracia que como si estuviéramos en una dictadura. Por ejemplo, en una dictadura, las órdenes vienen de arriba, son rígidas y no hay opción de opinar. Así pasa cuando nosotros vemos los hábitos como obligaciones rígidas. Tengo que levantarme temprano, tengo que hacer ejercicio, tengo que meditar. Eso genera resistencia, incomodidad y hasta rechazo. Es como ser pueblo en un sistema autoritario. Lo haces por imposición y no porque tú lo elijas. En cambio, en una democracia representativa, el pueblo tiene voz, se siente parte de las decisiones y sabe que lo que hace tiene un sentido. Así deberían vivirse los hábitos, no como unas cadenas, sino como elecciones que responden a una visión personal, o sea, parten de preguntarte a ti qué quieres hacer. Entonces, resonarían frases como, quiero levantarme temprano porque me da paz, elijo hacer ejercicio porque me conecta conmigo, medito porque me ayuda a regular mis emociones. O sea, fíjate que partiendo de este encuadre, es como si dependiendo del sistema de gobierno en el que tú te hablas a ti, o sea, esa voz interior tuya, si es un dictador o una dictadora, o es un presidente o una presidenta em, democrático, pues hará una diferencia en cómo tú te estás hablando a ti y por ende en cómo te sientes tú con los hábitos que tienes. Y cuando nosotros partimos de este precepto, pues la idea es ver cómo lo hacemos en nuestra vida y cómo queremos verlo en nuestra propia vida. Porque quizás hasta ahora tú te has hablado así, tengo que, debo, no es suficiente, ¿no? Y desde este etiquetado y estos deberías. Ahora bien, quizás quieras hacerlo de una manera más compasiva. Y si es así, pues este episodio es para ti. A mí me gusta revisar las definiciones de la Real Academia Española, como ustedes saben, porque suelen ser las más objetivas y neutrales. Y lo mismo vamos a hacer con la palabra hábito. Cuando buscamos en el diccionario, básicamente es definida esta palabra como
el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Es decir, una conducta que se repite en nuestra vida con cierta frecuencia se llama hábito. Y con esta definición yo procedo a preguntarte qué conductas son esas que tú quieres repetir en tu rutina, que deseas que forman parte de tu vida. Estas preguntas las voy a estar atravesando a lo largo del episodio y marcándotelas para que te las aprendas. ¿Qué quieres repetir en tu rutina y qué deseas que forme parte de tu vida? Fíjate que yo te estoy preguntando qué quieres, qué deseas, y aquí nos pondríamos en un trip. Pero lo central para mí cuando nosotros hablamos de hábitos es que, en primer lugar, es muy personal, o sea, los hábitos son muy personales, solo tú puedes responder estas preguntas, no te sirve copiarte de nadie, como en el colegio cuando pues se copiaban las respuestas de la picada del frente. La verdad es que no tengo mucha experiencia en eso porque detestaba copiarme. Y si lo hice fue una sola vez como invitada por mis amigas. Eh, y en segundo lugar, depende de autoescucha. O sea, depende de cuánto te escuchas a ti. Tú tienes que poder escucharte para saber qué necesitas en este momento de tu vida, qué conductas tú quieres repetir ahora, en la etapa vital en la que tú te encuentras. Y cuando empezamos a ver los hábitos así, yo siento que empiezan a perder este peso. Y aquí, para terminar de desmontar un poco esa exigencia o presión que llevan los hábitos o que suelen llevar, yo te invitaría a mirar la cultura que nos rodea, porque es muy personal, pero corremos el riesgo de terminar copiándonos de las personas que están a nuestro alrededor. O sea, ahora mismo, en esta época, todo el mundo parece tener más o menos los mismos hábitos. O sea, si tú te das una pasadita por TikTok o por Instagram, el matcha o el café en la mañana, levantarse a las 5 a.m., meditar, darte un baño inmersivo de agua fría, hacer pilates. Y yo puedo pasar horas diciéndote cosas que te resulten familiares. Y con esto no te digo que no pruebes todas esas cosas, pero antes de probar, es vital que tú te hagas la pregunta: ¿qué conductas quiero repetir en mi rutina y que formen parte de mi vida? Esa es la pregunta que yo te voy a repetir todo el episodio, así que tenme paciencia. Porque de esa pregunta se desprende todo. Y pues si la respuesta es que vas a hacer cerámica, grounding, que es caminar descalzo sobre la tierra, grama o arena, o es hacer pádel, o todas las anteriores que te mencioné, está bien. Lo único importante es que tú lo quieras en tu vida. Y hay una diferencia importante entre quiero que sea agradable o disfrutable y quiero que forme parte de mi vida, porque no todos los hábitos van a ser agradables. Por eso es tan personal y tiene que tener una razón para ti, porque eso es lo que te va a ayudar a sostener dicho hábito en el tiempo. ¿Cuántas veces no has transitado un hábito que no era tuyo? Como yo te contaba sobre el idioma alemán en el episodio de las promesas que no me cumplí, por ejemplo. Sostener un idioma puede llegar a ser muy aburrido, pero más aún si no hay nada que lo ate a tu vida. En su momento, el alemán era sostenido, por ejemplo, por mi novio de aquella época, por Freud, el padre de la psicología, y por mi sed de conocimiento. Yo quería leerme las obras de Freud en su idioma original. Pasado el tiempo, ya ese no era mi novio. Freud se volvió un autor tan importante como lo es Lacan, Rogers o Simone de Beauvoir, y aprender las obras de Freud ya se sentían para mí como ego. No había una raíz profunda que conectara ese hábito a mi vida. Y se tuvo que ir el aprender alemán, como muchos otros hábitos. Y creo que el entender que los hábitos también son temporales y van a cumplir una función. Algunos van a acompañarte durante mucho tiempo y otros no. También nos ayuda como a dimensionar y a ubicar quizás el hábito como algo menos pesado, ¿no? Entonces, los hábitos son como, para mí, como un gran árbol que necesita de raíces para sostenerse, porque de lo contrario se cae. Y esas raíces tienen que ver con las razones que en tu vida sustentan ese hábito. ¿Para qué tú quieres tener ese nuevo hábito en tu vida?
Entonces, la semilla de ese árbol está en la pregunta inicial que te hice, te voy a repetir todo el episodio, que es, ¿qué conductas yo quiero repetir en mi rutina que formen parte de mi vida en este momento? Ahí se gestan las bases para ese árbol que se va a construir y que va a depender además de todo un sistema. Y con sistema me refiero a ese concepto que James Clear mencionaba en su libro y que tiene que ver con toda esa planificación alrededor del hábito, que también mencionamos incluso en Organize Yourself, pero con ese nombre, ¿no? Como todas las áreas de la vida que merecen ser planificadas para que tu hábito pues pueda ser encajado o esa nueva meta que tú quieres tener. Entonces, si volvemos a la metáfora del árbol, pues ese sistema del que depende el árbol son la tierra, el agua, el sol, el tiempo, y que en términos del hábito van a ser el ambiente, la red de apoyo que tienes, el espacio en tu agenda, o sea, una serie de factores que tú puedes configurar para que el hábito pueda entrar, tener cabida a tu vida. Y al final yo creo que todos tenemos un jardín en el cual pues hay árboles que se plantaron por otras personas hace años atrás, como por ejemplo cepillarte los dientes. Quizás eso te lo enseñó tu mamá cuando eras bebé y en la medida en la que ha pasado el tiempo, pues se volvió un hábito que es tuyo y que tú ahora sostienes. Pero cuando crecemos, nos toca hacernos cargo de nuestro jardín. O sea, ahora tú pasas a organizar tus finanzas, a decidir si haces ejercicio o no, a discernir cuán saludable quieres comer, etcétera. Y entrando en materia en el libro, aquí empiezo a diferir con el autor, porque James Clear dice que a veces sentimos que un hábito es como una semilla que nunca termina de brotar y que el problema no es la semilla, sino el sistema que la sostiene. Y la verdad es que yo creo que es una mezcla de ambas. O sea, para mí tiene más peso la semilla, que es esa pregunta inicial de qué conductas quiero repetir yo en mi rutina y que formen parte de mi vida, y no tanto el sistema. El sistema es importante, pero también la razón que me lleva a hacer ese hábito. Porque si yo tengo em, el libro del idioma que quiero aprender en la mesita de noche. Tengo una amiga que también está estudiando y al final de la semana nosotras nos vemos para hablar del libro o estamos aprendiendo ese idioma en Duolingo y nos retamos la una a la otra. Y además de eso, pues también tengo el espacio en mi agenda despejada todas las noches para poder conectar con el idioma, pero para mí no tiene una razón de ser, o sea, para mí no tiene ninguna utilidad, no voy a viajar al país del idioma, no resuena conmigo, pues se desmonta totalmente la teoría, o sea, no solo depende del sistema, lo más importante viene de precisamente como agarrarse, ¿no? Eso es lo que decía, la raíz a la vida que yo tengo en este momento. Eso es lo que yo creo que sostiene el hábito realmente. Y el hecho de que el libro nos muestra que los hábitos generan una gran diferencia en la medida en la que tú haces algo pequeño y que a la larga puede tener un impacto significativo, me parece genial porque, pues sí, pequeñas cositas que haces hoy van a tener una repercusión en el futuro. Y creo que al final también las redes sociales nos han mostrado que es fácil conseguir las cosas, que es sencillo tener hábitos y la gente se queda en esa idea, ¿no? Pero algo que él dice, yo rescato, es que hacemos pequeños cambios, pero los resultados no se dan de manera inmediata, como decía en la intro del episodio. Y creo que eso es lo diferente de los hábitos, que no se consiguen de la noche a la mañana y que no todos hemos sido entrenados, por ejemplo, en la paciencia, en la tolerancia a la frustración cuando somos niños, porque esos son elementos claves. Si a ti de chiquito no te enseñaron a esperar, pues a entender que las cosas tienen una consecuencia y que no necesariamente es inmediata, que a veces toma un tiempo en ver el fruto de eso que tú hiciste, pues difícilmente tú ahora puedas dimensionar el impacto de las conductas que tú emites en el día a día. Y va a ser una, digamos, una tarea, ¿no? Ya de adulto, pues, irlo entendiendo poco a poco. Y siento que, pues, las redes sociales nos juegan un poco en contra en ese respecto porque la gente te muestra como sus resultados inmediatos y esos éxitos y solo lo positivo y no necesariamente el detrás de cámaras y toda la historia que tuvo que pasar para que eso sucediera. No sé si recuerdan la película de ¿Quién quiere ser millonario? O Slumdog Millionaire, donde
si nos vamos como a esa hora de televisión en la que el juego transcurre, aquí viene un spoiler alert del tamaño de una catedral, pues tú dirás, wow, qué niño tan inteligente, tan bien dotado de conocimiento, tan culto, ¿no? No era un niño, ¿no? Pero yo lo veo como un niño, era un chico joven, em, que pudo como dar toda esta información y llegar a convertirse en un millonario por haber respondido estas preguntas. Tú solo ves esa hora de televisión, tú ves el final del programa y te das cuenta o ves el tabloide de la noticia y vas a saber que ese chico se convirtió en millonario, ¿no? Em, pero si, si vemos la película completa, te vas a dar cuenta de que el haber podido responder todas esas preguntas es la sucesión de una serie de eventos, uno tras otro en su vida, que le dieron la información para poder responder. Pues asimismo es la vida y no siempre tenemos la posibilidad de ver cuánto tiempo toma asimilar o conseguir el resultado de algo que estamos buscando. Y volviendo al árbol, ¿no? Ahorita que estoy en mi era jardinera, como le llamo yo, o sea, no importa cuánto tú apures a una planta, ni cuánta expectativa tengas sobre ella, son el riego, el abono y el tiempo que le tome lo que va a hacer que ella crezca. O sea, no, tú le puedes gritar a la planta, tú le puedes hablar bonito, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero a la planta le toma lo que le toma crecer. Y, y además, cada planta por separado. Yo sembré 42 palmas arecas y esperaba, o sea, como en mi mente, como esto va a estar como yo quiero pronto. Y la verdad es que no, o sea, ha sido un tema de esperar, de paciencia, de que, pues, por una circunstancia el jardinero no asistió cuando tocaba, no me dio la instrucción de que tenía que echarles tanta agua y pues se secaron. Entonces, todo fue como hacia atrás en lugar de ir hacia adelante a otro lugar, porque en realidad yo creía que iba a pasar así, pero fíjate cómo la vida no siempre nos da aquello que nosotros tenemos en nuestra mente. Y por más que nosotros apuremos el proceso, hay aspectos que no están en nuestro control. Entonces, creo que el entender y dimensionar que las cosas toman tiempo y hacer ese ejercicio de dar espacio nos va a ayudar a ver los hábitos desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, creo que imaginarnos ese hábito como algo que se sostiene en el tiempo, el saber por qué lo empezaste y el entender que ya forma parte de tu vida. em, el para qué está ahí va a hacer que sea un poco más llevadero ese camino, ¿no? Y creo que James Clear en el libro lo explica de una manera brillante y él dice que si se nos entrena en el momento en el que nuestro cerebro está configurado para ello, ¿no? Como decía, para lidiar con la tolerancia a la frustración, con la paciencia, a desarrollar la resiliencia, pues quizás cuando somos adultos va a ser, o sea, si no se nos entrena, cuando somos adultos va a ser más difícil lidiar con eso. Entonces, lo ideal sería estar centrados en el presente, porque es lo que más paz y tranquilidad nos puede dar, porque siento que a veces estamos muy en lo que voy a conseguir y eso no llega rápido, como el árbol, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que vas a conseguir no necesariamente te va a generar placer o alegría, y es que a veces nos centramos en los frutos, que son el resultado, en que ya esté todo listo y no necesariamente en ese transitar, ¿no? En ese, bueno, déjame disfrutarme, echar el agüita, déjame contemplar las plantas un rato, estar aquí presente para luego poder disfrutarme el resultado, pero porque me disfruté el camino y no con frustración, con decepción, hablándome mal, ¿ok? Porque muchas veces pensamos, cuando consiga tal meta voy a ser feliz y los hábitos suelen ser instaurados desde ahí. Y no necesariamente va a llegar ese momento, porque puede que llegues a la meta y no te sientas así. Entonces, si tú visualizas que cuando llegue ese momento te vas a sentir de una manera, pues, y eso no sucede, imagínate el nivel de frustración que vas a tener. Entonces, trata de más bien como estar en el presente, tratando de construir ese hábito de una manera que sea más
agradable y llevadera para ti si los hábitos son tu tema, ¿ok? Porque esa es harina de otro costal en el que vamos a explorar un poco más adelante, aunque no necesariamente a profundizar enteramente, pero sí quiero que entendamos que aquí eso es algo que el libro em, que nos da noción, ¿no? Y es que yo creo que los hábitos no son para todo el mundo y este libro tampoco lo es. Y creo que el entender eso nos alivia un poco, ¿ok? Entonces, creo que volviendo al punto de disfrutar ese momento, ese presente, mientras estás construyendo ese hábito, lo dice el libro en cierta medida, ¿no? El desmenuzar esos hábitos, hacerlos más fáciles de adquirir para uno, y él plantea, cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. Puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en que lo concebiste al principio. Leí textual esta frase porque creo que quería aprovechar todo lo que el autor dice, ¿no? Y es que sí, o sea, nos toca enamorarnos de ese proceso y cuando hablamos de proceso, esto aplica para todo, no solo para adquirir un hábito, sino en el transitar del trabajo que estás teniendo, del proyecto que estás desarrollando, de la relación que estás construyendo, hasta de la misma maternidad, si tienes hijos, em, si estás en proceso de concebir, pues de la preconcepción, si estás tratando de hacer tu jardín, o sea, en cada proceso en el que tú estés, sea el que sea, tratar de 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 eso, de ver lo positivo y saborearlo para que te lo puedas disfrutar un poco más y así, pues, atravesar esta vida de una manera más intencional. Y aquí vuelvo a diferir del autor, porque él dice que el hábito tiene que hacerse hasta que pase en automático. Y, la vida en automático yo creo que es una de las maneras más insatisfactorias de llevarla, ¿no? Entonces, si vas a tener un hábito, para mí siempre el proceso de hacer las cosas consciente es muy útil y, pues, siempre voy a tratar de recomendarlo en la medida de que sea posible para ti. Y Clear llama a esto la meseta del potencial latente. Yo no voy a entrar mucho en la teoría de él porque él tiene como sus propios términos, pero básicamente es ese tramo donde haces y todavía no ves, ¿no? Y cuando llegas a ese punto que tú estás haciendo en ese hábito y no ves el resultado, tienes días de racha en Duolingo, pero no sabes hablar todavía el idioma que estás practicando. Tienes días haciendo ejercicio, pero no ves ni un músculo. Y es que precisamente lo que él dice, esa meseta del potencial latente, que es lo sostenido y no muestra resultado, es precisamente ahí donde se construye el músculo. Sea el músculo del idioma, el músculo ¿sabes?, de aprender a cocinar, el músculo de regar ese jardín, o el músculo literal de que estás haciendo ejercicio. Entonces, aquí te voy a recomendar un micro ejercicio y es que te digas a ti misma cuál es ese hábito, ese árbol que tú quisieras regar, ¿no? O sea, simbólicamente, ese hábito que tú quisieras desarrollar, si es que quisieras desarrollar un hábito, pero sin exigirte un jardín completo. Es solo un hábito que a ti te gustaría tener y que le pudiese sumar a, pues, tu vida en este momento en el que te encuentras. Y es en esta parte en la que, pues, entra, vamos a decir, mi lectura crítica al libro. Ya yo dije que iba a empezar a diferir, pero siento que ahora es cuando llega mi lectura crítica. Y tal y como lo hice con Resignificando los lenguajes del amor en ese episodio, siempre es entendiendo que no es em, desde no quiero que sientan que estoy juzgando al autor ni mucho menos. Es buscando la reflexión. Al final, la crítica o el análisis que uno hace de algo es pasar por la conciencia, mirar desde una lupa distinta, desde otra perspectiva, para que podamos cuestionarnos qué de esto resuena con nosotras y qué no. Porque es que hay algo de este libro que a mí me llamó mucho la atención y en lo que siento que yo principalmente em, pues, no resueno tanto. Y es que si yo hubiese leído este libro hace 15 años, hubiese sido tan diferente, porque
aunque el libro es súper fácil de leer y te permite como navegar entre sus páginas, em, pues yo hace 15 años hubiese impreso los cuadritos de las leyes del cambio de conducta, las fórmulas, las hubiese pegado en mi cuarto. O sea, yo hubiese entrado en este mood de régimen militar, pero por algo no todo el mundo es militar, porque no todo el mundo encaja en ese funcionamiento tan estricto e inflexible de que las cosas se tienen que hacer así. Y yo creo que al final él logró suavizar un poco el discurso en el libro, no sé si fue él o su fantasma escritor, pero si lo lees conscientemente te vas a dar cuenta de que puede haber cierta exigencia. ¿Qué significa un resultado extraordinario? ¿Qué significa éxito? O sea, si yo no logré hacer ejercicio, entonces el día es malo. No sé, creo que circunscribir las cosas a buenas o malas no se vive tan agradable y por eso en psicoterapia cognitivo-conductual nosotros le llamamos a esta forma de discurso y de pensamientos distorsiones cognitivas, porque nos hace sentir mal, porque no está atajado a la realidad. O sea, ¿quién dice que es una buena o mala elección aquella que yo hago? ¿Quién dice que yo debería tener un hábito? ¿Quién dice que yo tengo que hacer tal cosa? Y pues al final difiero porque mi idea en todo lo que tiene que ver con Beauty Value desde que nació hace 11 años es que nuestras beauty se sientan bien. O sea, yo resueno con un discurso, aunque me lo tenga que pensar 500 veces y aunque no sea viral, es un discurso que te haga sentir agradable y que si remueve algo en ti, sea desde la reflexión, desde el sentirte contenida, a pesar de que no estés pasando por un buen momento, pero no que te sientas culpable por las decisiones que has tomado, porque todos cometemos errores. Y pues eso creo que el libro puede llegar a hacerlo, ¿no? Como a encajarte en esta dinámica en la que tienes que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos horarios y ciertas formas. O sea, herramientas que siento que pueden ser como muy em, extremas, como en 2 minutos lograr un hábito, o en 2 pasos sencillos vas a lograr no sé qué, o en 4 sencillos pasos vas a poder entender otra cosa. Y eso es muy exigente. O sea, puede funcionar para personas obsesivas, pero no todo el mundo es así. E incluso corremos el riesgo con personas que tienen rasgos obsesivos, como en mi caso, ¿no? Que si lo hubiese leído, pues me hubiese sentido súper mal de no estar haciendo lo que dice el libro y entonces si no cumplo, ¿qué pasa? O sea, no hay espacio a la flexibilidad. Puede llegar a ser muy extremista, incluso muy determinista en que una conducta genera tal cosa y tal otra, como si fuera una fórmula. Y yo creo que los seres humanos somos más complejos que eso, ¿no? Me acuerdo que hace unos días me pasó que de repente hubo 3 sucesos desde que me levanté en el día que no salieron como yo quería o como esperaba o como lo había planeado y no me gustaba el resultado y en un momento como que pensé, oye, pudiese ser que este sea un mal día. O sea, todo va como apuntando a eso y me dije como, hey, calma, respira, que hayan pasado 3 cosas que tú no querías que pasaran o que no surgieron de la forma en que tú lo tenías planeado, no significa que el día no vaya a ser diferente. O sea, siempre puedes sacar de abajo el día. Y creo que esa es una invitación, así lees el libro, pues vamos a reencuadrar, ¿no? A cambiar los deberías, los tienes que por me gustaría, puedo intentarlo, esta es una oportunidad. Y sí hay unas partes del libro que te invitan a hablar así, pero no es todo el libro. Entonces, creo que hay que tener ese cuidadito y dejar espacio para esos días humanos, ¿no? Porque cuando tú conviertes el hábito en un tribunal, hoy fui buena, hoy fui mala, o fue paupérrimo, o no fue extraordinario, o no fue suficiente, matas el deseo de seguir haciendo más al día siguiente. La motivación yo siento que es tan delicada, es como tan, o sea, ha sido digna de estudio, porque la motivación está como tan efímera, es como un vientito que se puede ir, se puede fumar de tus manos de manera rápida si no la cuidas. Entonces, cuidar tu discurso cuando tú te hablas para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, para hacer lo que te propones, em, llámale como le llames, pues al final es importante. Entonces, el ser compasivos y cuidar cómo nos hablamos va a ser vital.
Y hay tanto poder en la calidez, en la ternura, en tratarte bonito para alcanzar tus metas. Es que yo no te lo puedo explicar. O sea, tú tienes que vivirlo para entenderlo. Y por eso cuando yo dicto mi taller Organize Yourself, yo siento como si cada fibra de mi ser vibrara con ese mensaje, porque yo he descubierto, no solo como profesional de la psicología, sino además como persona, en mi propia práctica personal, que sin autocompasión no hay constancia. O sea, tratarte bonito hace una diferencia tan grande en conseguir tus metas. Eso no significa que tú no vayas a conseguir tus metas si tú te hablas mal, si tú te hablas feo, si tú te autogritas, si te tratas como Tronchatoros trata a sus alumnos. Eso no significa que no lo vayas a conseguir. La cuestión es cómo te vas a sentir mientras estás cumpliendo esas metas. Y los hábitos se caen cuando tú te has tratado de manera exigente. Y no necesariamente se caen siempre porque los dejas de hacer, sino porque se vuelven desagradables y en algún punto tú vas a tener que parar, bien sea porque tienes estrés, bien sea porque ese estrés se convirtió en ansiedad, bien sea porque se convirtió en depresión, bien sea porque se convirtió en somatización. O sea, ustedes no saben la cantidad de pacientes que yo atiendo con somatización en el cuerpo, enfermedades físicas que son la consecuencia de vivir en automático y cumplir metas. Y sí, tenemos una exitosísima, entre comillas, carrera laboral, pero no tenemos ni idea en qué momento pasaron los 10 meses que lleva el año, los años que tengo en esta carrera laboral para llegar a ascender a este puesto y así sucesivamente. Entonces, qué tranquilidad y qué agradable es cumplir las metas saboreándote el camino, sacándole el jugo a cada momento de disfrute y haciendo que ese transitar resuene con quien soy en este momento, poniéndome metas que realmente se adapten a la vida que tengo y que auténticamente deseo. Y de eso se trata precisamente Organize Yourself, porque para momentos difíciles está la vida. Ella que me sorprenda cuando quiera. Por lo pronto, a mí déjame encargarme de lo bello, de cuidarme, de sostenerme, de bien tratarme. Y creo que en ese sentido estoy muy emocionada porque pronto viene Organize Yourself y siento que es mi oportunidad de hablar de no solo de los hábitos, sino de las metas y de otros aspectos que rodean a eso que uno tanto quiere hacer, ¿no? Que es lograr cosas, em, o simplemente como tener una vida más organizada, más acorde con quienes somos, con aquello que nos gusta. Y pues siento que al final hablar de hábitos es muy relativo y va a ser distinto para cada quien. Y quizás tú estás esperando que yo te diga cómo establecer hábitos y cómo empezar a aplicarlos en tu día a día. Y es algo que me encantaría hacer. em, pero más allá de eso, creo que lo ideal o lo idóneo sería empezar a hacerte la pregunta que yo te decía hace un rato, ¿no? Y es, oye, ¿qué conducta yo quiero repetir en mi vida y sostener en el tiempo? Al leer este libro, pues hay muchas estrategias y te recomendaría leerlo si es algo que a ti te gusta, pero desde un lugar en el que tú resignifiques lo que para ti es el éxito, porque es individual. Entonces, si los hábitos son algo que a ti te gustaría que formara parte de tu vida, em, pues empezar por hacerte esa gran pregunta, ¿no? De ¿para qué yo quiero esto en mi vida? ¿Para qué? O sea, ¿a qué se ancla esto, no? El ejemplo que te iba a dar, porque el libro pues tiene muchas cosas que comentaría y el episodio sería eterno, pero la idea es ya ir cerrando, es que pues no todo el mundo necesita hábitos. Yo conozco personas valiosísimas, personas a las que admiro, que inspiran muchísimo por tener una vida ligera, una vida sencilla, una vida donde no necesariamente hay hábitos instaurados, que son libres, que se dejan llevar por, ok, tienen un trabajo, ¿no? Pero que se dejan guiar o fluir por lo que desean hoy, lo que desean mañana, y no necesariamente dan prioridad a tener un hábito y aprender cosas o tener un cuerpo de una manera en particular. Si hacen actividad física es porque lo necesitan y no necesariamente porque van a anclarlo a un gimnasio, a una rutina.
Y a ver, para cada quien se va a ver diferente. Yo siempre voy a promover un estilo de vida saludable porque creo que es lo que te asegura una mayor calidad de vida, eh, pero al mismo tiempo no creo que la calidad de vida venga exclusivamente de los hábitos y en eso es algo que difiero del autor, porque él plantea que todos em, a lo largo de nuestra vida vamos a tener que lidiar con contratiempos y retrocesos, lo cual es bastante compasivo, entendiendo que los hábitos no siempre se van a poder cumplir al pie de la letra, ¿no? Y es que él dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos y yo no creo. En psicología, la calidad de vida es un constructo que es multidimensional y que evalúa el cómo una persona percibe su bienestar en relación con su salud física, su estado psicológico, sus relaciones sociales, su entorno. O sea, es mucho más complejo de ahí. Y, y creo que el entender esto, eh, pues nos puede ayudar a ser un poco más suaves con la próxima vez que querramos eh, instaurar un nuevo hábito, una nueva conducta en nuestra vida o una nueva meta, ¿no? El ¿para qué la estoy incluyendo? ¿Qué sentido tiene con la etapa vital que estoy atravesando ahora mismo? Y si hoy te llevas algo de este episodio, yo espero que sea esto, que tus hábitos son árboles y tú no eres la tierra equivocada. O sea, el hecho de que tú cometas errores es totalmente válido, que siempre vas a ser tierra fértil para aquello que tú desees, se llame hábitos o se llame como sea, y que tú eres un terreno vivo, que a veces riegas, que a veces descansas y que a veces esperas a que llegue la lluvia y que no necesitas militarte o ser una dictadora contigo para poder florecer, que necesitas calidez, esas pequeñas repeticiones que quizás forman parte de ese hábito que has decidido instaurar en caso de que lo hagas, y una conversación honesta contigo que parte del qué quiero sostener porque me hace bien a mí aquí y ahora. Date el permiso de empezar pequeño, de equivocarte sin castigarte y de volver mañana con cariño porque la constancia no se mide en días perfectos, sino en meses que sean habitables para ti. Y si lo único que pudiste fue beber agua y decirte algo bonito, pues también cuenta. Ya por estar viva ya eres extraordinaria. Así que si este episodio te movió, por favor, cuida tu proceso, elige con conciencia eso que te gustaría cambiar en caso de que así sea. Y mándame un DM con la parte del episodio que resonó contigo que me va a encantar leerte. Te mando un abracito sentido y será hasta la próxima. Bye bye.